queremos contar un poquito qué son todas estas siglas que están llamadas siglas. A mí no me gustan personalmente las siglas, los que me conocen lo saben, pero bueno, a veces pues sí que pueden tener importancia, ¿no? Si consigo que pase la diapositiva. Pues está. Bueno, primero os vamos a poner un poquito en contexto, por qué es la sesión y de qué os queremos hablar y en qué consiste. Bueno, vivimos actualmente lo que llamamos una era antibiótica. Los antibióticos han sido fundamentales desde su aparición a mediados del siglo pasado para disminuir la mortalidad de enfermedades infecciosas que en aquellos momentos pues, producían una alta mortalidad. En algún momento se pensó prácticamente que las enfermedades infecciosas iban a desaparecer y que los antibióticos iban a ser la panacea para todo. Además de tratar estas enfermedades, nos permiten procesos muy complejos que sin ellos pues, no podrían llevarse a cabo, como cirugías muy complejas, quimioterapias, trasplantes, en los que el papel de los antibióticos es fundamental. Esto nos ha llevado a esa sensación de que el antibiótico lo cura todo y lo puede todo, nos ha llevado probablemente a un uso masivo y muchas veces innecesario. Pero esto tiene consecuencias. Los antibióticos tienen su lado oscuro, digamos. Es decir, hay efectos adversos propios de cada familia y de cada fármaco en concreto. Pueden producir reacciones alérgicas, pueden seleccionar de determinados microorganismos que nos están dando cada vez mayores problemas, como los clostridoides difíciles, o pueden seleccionar microorganismos resistentes. Y de esto va un poquito la sesión, ¿no? De este problema que nos viene. Porque las resistencias es un problema, como podéis ver aquí en datos del EPINE, que es una recogida de datos anual a nivel hospitalario. Durante una semana del año se recogen datos de pacientes ingresados y lo que podéis ver es que la tendencia en la resistencia, sobre todo de enterobacterias, Klebsiella y E. coli, es creciente, incluso para cefalosporinas de tercera, que veis aquí, como para carbapenemes. Y ya si hablamos de pseudomonas o acinetobacter, bacterias a veces difíciles de tratar, pues también veis que es un problema creciente. Y no es algo gratuito, es decir, el aumento de las resistencias tiene consecuencias porque se asocia a un aumento de la mortalidad en el caso de estas infecciones, que pueden llegar hasta un 30 o un 75% de aumento de la mortalidad. Y en este trabajo, en que recoge datos de la Unión Europea en el año 2015, pues lo que podéis ver es que en un año se habla de 671.000 infecciones por bacterias resistentes, la mayor parte, el 63%, asociadas a cuidados hospitalarios, a cuidados sanitarios, y el número de muertes veis que son más de 30.000, 33.000. Sobre todo las bacterias que más se asocian, veis aquí, son el E. coli, resistente a cefalosporinas de tercera generación, el Staphylococcus aureus meticilin resistente. Entonces, bueno, pues es un problema creciente y que preocupa. Y como preocupa, pues hay un plan. Hay un plan a nivel internacional, a través de la OMS, a través también europeo, del ECDC, del Parlamento Europeo, y a nivel nacional hay un plan para la resistencia de los antibióticos. Este plan tiene varias líneas, una de ellas es todas se están haciendo a nivel de nuestro centro, como son la vigilancia del consumo de antimicrobianos y de la aparición de bacterias resistentes, el control de estas resistencias mediante la promoción del uso prudente de antibióticos y la creación de guías de prescripción, la prevención, que es algo fundamental, y la formación, con transmisión de los datos para que la gente pues, se sensibilice. ¿Por qué es importante? Pues porque, bueno, aparecen más resistencias, aparecen más bacterias resistentes, bueno, pues ya les daremos más antibióticos. Pero el problema es que no aparecen más antibióticos. La investigación de antibióticos no es algo rentable porque son tratamientos a muy corto plazo y las compañías farmacéuticas generalmente no están especialmente motivadas. Actualmente hay una iniciativa para conseguir nuevos antimicrobianos, pero como veis, pues el número de antimicrobianos o de familias de antimicrobianos que aparecen en los últimos años pues es escaso. Esto va un poquito despacio. Perdonad que no pasa. Por lo tanto, es fundamental que cuidemos los antimicrobianos que tenemos. Hay diferentes campañas a nivel nacional e internacional. Hay un día de sensibilización del uso prudente de antibiótico y es lo que queremos en esta sesión, ¿no? Pues contar lo que estamos haciendo
y concienciaros de que es fundamental que cuidemos los antimicrobianos que tenemos, porque usamos bien los antimicrobianos, pues diferentes trabajos y diferentes fuentes nos dicen que podría ser mejorable el tratamiento antimicrobiano que pautamos entre un 30 y un 50% de los casos. ¿Y por qué podría ser mejorable? Porque es difícil pautar antibiótico. Hace falta conocer la epidemiología, la flora local, las resistencias locales. Hace falta conocer los antimicrobianos, tener una formación en dosis, ajustes, etcétera, espectros antimicrobianos. Y luego también ocurre que muchas veces el poner un antimicrobiano, un antibiótico, da una sensación de seguridad. De que, bueno, no sé si tengo una infección, pero yo por si acaso se lo voy a poner. O lo voy a alargar más tiempo porque no tengo claro, o voy a poner una cobertura astronómica que me cubra prácticamente todo, cuando realmente probablemente podemos utilizar espectros más limitados, ¿no? Y estos son datos a nivel europeo, de uso a nivel comunitario, a nivel de atención primaria, y veis que en algo estamos a la cabeza, y es el consumo de antimicrobianos. Estamos por encima de la media y somos el país que en dosis diarias de antibiótico estamos pues, muy por encima en el uso de antimicrobianos. Y a nivel de los hospitales, pues prácticamente igual. Y además utilizamos antimicrobianos de muy amplio espectro. Datos ya no europeos, sino a nivel aquí del EPINE, pues nos dicen que casi la mitad de los pacientes que ingresan en un hospital reciben un antibiótico. Y eso es una cifra a mí por lo menos me preocupa. Este uso de antimicrobianos no es igual en todas las zonas, pues va variando. A nivel europeo es más en el sur de Europa, donde más se utilizan antimicrobianos, y a nivel del país pues también no está tan claro si hay un gradiente norte-sur, pero ya veis que hay comunidades que utilizan más y otras menos, o sea que es un tema cultural también. Y como veis, pues se utilizan antibióticos pues de amplio espectro. Y bueno, ahora os va a dar un pequeño consejo. Bueno, pues queremos incidir en la idea de que este aumento del uso de antibióticos, el uso indiscriminado o no adecuado de los antibióticos, pues hace que aumente el crecimiento de la resistencia que las bacterias tienen de forma natural. Vale. Entonces, para afrontar este hecho, la Organización Mundial de la Salud nos insta o nos invita a hacer Adopt Aware. Traducido sería adoptar la consciencia. Y para eso nos da esta herramienta o este instrumento, lo que hace básicamente es dividir el total de los antibióticos en 3 grupos fundamentales. Serían los antibióticos de acceso, de vigilancia y de reserva. Si os fijáis, si cogemos la traducción en inglés del título de cada grupo, Access, Watch y Reserve, tenemos el juego de palabras de la web, la consciencia. Entonces, el grupo de acceso está constituido por fármacos, por antibióticos de primera o segunda opción, que siempre serían la mejor alternativa terapéutica porque se minimiza el riesgo de resistencias. O sea, si están indicados, sería la primera opción a utilizar. En segundo lugar, tenemos el grupo de la vigilancia. Son siempre primeras o segundas opciones de tratamiento, pero en este caso solo están indicados en síndromes infecciosos específicos. ¿Por qué? Porque son más proclives a generar resistencias bacterianas y es por esto que este grupo de antibióticos es uno de los grupos que es objetivo de los grupos PROA y están dentro de sus listas de trabajo, como explicaremos posteriormente. Por último, tenemos los antibióticos de reserva, que son siempre último recurso para pacientes muy seleccionados, con infecciones multiresistentes y enfermedades orales. En esta diapositiva os hemos detallado cuáles son estos antibióticos que forman parte de cada grupo. Como podéis observar, de izquierda a derecha aumenta el espectro de acción de los antibióticos. En el primer grupo tenemos pues, derivados de la penicilina, cefalosporinas de primera, metronidazol, Cotrin. En el grupo de vigilancia aparecen ya antibióticos como las cefalosporinas de segunda, de tercera, cuarta, la piperacilina, tazobactam, los carbapenémicos, macrólidos, timolonas, antibióticos de amplio uso realmente y que son objetivo de vigilancia de nuestro trabajo diario. Y por último está el grupo de reserva, en el cual están los antibióticos más bien de última generación, las cefalosporinas de tercera generación modificadas como la ceftazidima y el lactam,
las cefalosporinas de quinta, fosfomicina endovenosa, oxazolidinonas, etc. En esta diapositiva lo que nos ilustra la OMS, este programa, en la web, es cómo diferentes patologías infecciosas se pueden tratar en ocasiones únicamente con los antibióticos de acceso, como sería la otitis media cuando hay que tratarla. En el caso de otras entidades infecciosas, se pueden utilizar como primera opción antibióticos de acceso y una segunda opción serían antibióticos de más espectro y, por tanto, de vigilancia, pero, sin embargo, hay síndromes como la pielonefritis en los cuales utilizaremos siempre fármacos de vigilancia, aunque exista una opción priorizada sobre la otra. ¿Y qué más diferencias hay entre estos diferentes grupos de antibióticos? Pues podemos decir que de los fármacos de acceso, como podéis observar aquí en azul, tienen una mayor cantidad de formulaciones orales. También suele ocurrir que tienen mayor cantidad de presentaciones genéricas. Por tanto, podemos decir que, en general, utilizar fármacos de acceso es beneficioso porque favorece la secuenciación a la vía oral, son más baratos, tienen menor coste económico, pero sobre todo tienen menor coste a nivel de impacto de resistencias. Bien, volviendo un poquito otra vez al tema. A raíz de todo esto, pues bueno, pues os queremos volver a recordar, aunque ya se ha hablado otras veces, de los programas de Antimicrobial Stewardship y los PROAs, ¿no? ¿De dónde viene esto? Bueno, pues esto aparece a mediados de los años 90. Fundamentalmente es una iniciativa en hospitales de Estados Unidos y se va generalizando, se va extendiendo progresivamente y al final ya se organiza y aparece una guía en el año 2007 que da las pautas un poquito de cómo debe organizarse y cómo deben desarrollarse estos sistemas de Antimicrobial Stewardship. ¿Y qué es Antimicrobial Stewardship? Bueno, pues no hay una traducción directa al castellano. Yo lo que he estado rebuscando hablan un poquito de que los autores que en el año 96 publican un texto se inspiran pues digamos en la parroquia de la zona, ¿no? Digamos en el stewardship, el que cuida de la comunidad, el que vigila o el que trabaja para la comunidad, ¿no? Bueno, aquí ¿cómo se ha traducido? Se ha traducido como PROA, como programas de optimización de antibióticos o de antimicrobianos. Lo mismo se va extendiendo empiezan determinados hospitales pioneros a nivel de Andalucía, a nivel de Madrid, Barcelona, y progresivamente se va extendiendo a nivel nacional y ya en el año 2012 se crea una guía, digamos, poniendo las pautas y cómo deben estar constituidos los PROAs y cuáles son sus funciones, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, ¿qué es un PROA? ¿Qué sí es un PROA? Bueno, pues es un programa de mejora de calidad. No es un programa de un solo servicio o de una sola persona. Esto es un grupo, además es un programa institucional, tiene que estar avalado por la dirección, por las comisiones de seguridad, de calidad, de enfermedades infecciosas, de farmacia y reúne profesionales de diferentes ámbitos y es fundamental que sea un trabajo en equipo. Como ya os he dicho, tiene que tener el apoyo, y en este caso cuenta con el apoyo de las comisiones del hospital y de la dirección, y al fin y al cabo es un ejecutor, o sea, realmente lo que hace es las líneas que define la Comisión de Infecciones y Política de Antibióticos, pues digamos, hacer que se cumplan o intentar que se cumplan, ¿no? Intentar de forma... esto es un instrumento asistencial, o sea, no es una imposición, son recomendaciones, es una ayuda y siempre pretende primar el asesoramiento sobre la restricción. Y los objetivos del programa, pues sobre todo, fundamentalmente mejorar los resultados clínicos. Además, minimizando los efectos adversos, preservando la ecología hospitalaria e intentando evitar que aparezcan microorganismos resistentes que pueden dar, como hemos dicho, muchos problemas. Y garantizar ya, por último, tratamientos coste efectivos, ¿no? ¿Qué no es el PROA? Bueno, pues no somos ni el gran hermano, no estamos ahí vigilando, señalando y criminalizando a nadie, no vamos a disolver grupos, no vamos a dar cachetes, simplemente, como os decimos, es un asesoramiento. Tampoco es un sistema de control de gasto, o sea, no es el objetivo, aunque sí que es cierto
que el reducir el uso de determinados antimicrobianos, el pasarlos a vía oral, etcétera, además de consumir el gasto en fármacos, pues puede acelerar altas, etcétera. Entonces, diferentes estudios sí que avalan que los PROA son coste eficaces y que incluso se autofinancian con el tiempo. Y tampoco es una interconsulta. A veces se confunde la interconsulta con el PROA. Es decir, nosotros en la mayor parte de los casos no vemos al paciente. Lo que hacemos es leer la historia, revisar datos clínicos, evolutivos, que ha escrito su médico, que es el responsable, al fin y al cabo, del paciente y que es capacitado para llevar a ese paciente. Y nosotros pues integramos todo eso y hacemos una recomendación de cómo mejorar, si se puede, el tratamiento antimicrobiano. ¿Cuándo empieza todo esto aquí? Bueno, pues esto empezó en el año 2014, siguiendo las guías y las recomendaciones, las órdenes a nivel nacional, bajo el amparo de la Comisión de Infecciones, y es un grupo multidisciplinar. Como veis, en negrillas he puesto lo que habla el documento habla de que todos los equipos PROA deben tener siempre los que vertebran, digamos, el equipo son microbiología, farmacia, enfermedades infecciosas, y son fundamentales otros servicios, otros compañeros que se van integrando. En nuestro caso, pues pediatría, medicina intensiva, medicina preventiva, enfermería, y con nosotros colaboran, quizá no en todas las reuniones, pero colaboran muy a menudo pues otros servicios, como urgencias, hospitalización domicilio, respiratorio, digestivo, etcétera, traumatología, cuando ha habido que tratar temas concretos, ¿no? Y desde que empezamos, pues hemos estado haciendo bastantes cosas. Participamos en la Comisión de Infecciones. Uno de los temas fundamentales que nos ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo y que os animamos a que reviséis y que utilicéis es la guía de tratamiento antimicrobiano, tanto para adultos como para pediatría. Eso nos ha costado pues, muchas reuniones periódicas, mucho consenso, también consenso con los servicios implicados en los que afectaba la guía. Y finalmente aprobado por la Comisión de Infecciones, ¿no? Luego se ha hecho formación, difusión, se han hecho sesiones generales, sesiones en servicios, cursos, etcétera. Hacemos también sesiones clínicas propias para discutir casos complejos, seguir actualizando la guía, etcétera. Y esto es, aquí un pequeño recordatorio, las guías están incluidas en la intranet, entráis en quiénes somos, comisiones, y dentro de las comisiones en la unidad, en PROA, Comisión de Enfermedades Infecciosas, ahí tenéis las guías y diferentes documentos. Esta es la de adultos y los diferentes autores. Esta es la de pediatría. Y esta es la forma de llegar a esa página donde están también otra serie de documentos. Uno que sí que puede ser muy interesante es de los datos del hospital, donde podéis conocer cuál es la sensibilidad de los microorganismos más frecuentes en nuestro medio. Se van a colgar también los datos del consumo de antimicrobianos en las dos sedes, tanto a nivel general como por cuidados intensivos por separado. No se va a poder separar todavía por servicios, pero bueno, quizá con el tiempo se pueda hacer. Y aparte de todo eso, bueno, un servicio fundamental en el PROA es microbiología. Microbiología ha sufrido un avance en los últimos años impresionante con nuevas técnicas de diagnóstico rápido, técnicas de diagnóstico molecular, diagnóstico rápido de resistencias y se consiguen diagnósticos muy rápidos. Y es fundamental ese diagnóstico rápido en el PROA y es fundamental su trabajo para conseguir hacer tratamientos lo más dirigidos posibles y lo mejores para el éxito clínico. Esto no tendría ningún sentido si no llega al clínico. Si ese resultado rápido se queda ahí y no se ve, pues entonces para eso tenemos un circuito rápido en que en el momento en que aparece un hemocultivo positivo, se hace un GRAM, el GRAM se nos comunica y ya empezamos a valorar el tratamiento antimicrobiano de esos pacientes. Esto es una carga de trabajo muy importante. Estos datos nos los ha facilitado muy amablemente Amaya Aguirre y Israel López del Servicio de Microbiología y ya veis que el número de hemocultivos es en un solo año, en 2020, es de 1.400. Llamar la atención de que muy frecuentemente estamos teniendo problemas con microorganismos contaminantes, crecimiento en hemocultivos de estafilococos, coagulasas negativos.
que son contaminantes en la extracción y ahí tenemos que pelear por intentar conseguir que se haga una mejora en la extracción de los hemocultivos. Estos contaminantes pueden suponer tratamientos que no deberían llegar al paciente con su carga de efectos secundarios, ¿no? Y luego también los clostridios. Los clostridios está siendo un problema cada vez mayor, cada vez más preocupante, y ya veis que en un solo año pues ya ha habido 100 casos de cepas toxigénicas. Bien, entonces llegamos a lo último que os queríamos contar, que es lo que no sé si habréis oído hablar, que es el WASP. El WASP es el siguiente paso en el que nos hemos embarcado. Su nombre viene de esto, de Waste and Microbial Stewardship Program Support System. ¿Y de dónde viene? Bueno, pues todo sale más o menos hacia el 2014. Se juntan dos iniciativas. Una es un programa PROA en el Hospital de Getafe y al mismo tiempo en la Universidad de Murcia. Los informáticos en la Universidad de Murcia hacen un programa de inteligencia artificial, que ahora está muy de moda el tema, en el que integran datos de la prescripción de farmacia, datos de laboratorio, datos de microbiología y datos de la historia clínica. Reúnen toda esa información, como veis aquí, y toda esa información la integran en un sistema informático y nos dan a los clínicos un soporte en el que podamos ver todos esos datos, esas alertas, esas alarmas de una forma sencilla, ¿no? Por lo tanto, es un sistema inteligente, multidisciplinar, que nos sirve para valorar adecuadamente los tratamientos antimicrobianos, integrando todos esos datos y utilizando la inteligencia artificial para generar alertas y recomendaciones. Y permite una visualización sencilla en una sola pantalla y, de momento, es una experiencia piloto. Es una experiencia piloto que aparece, ya os he dicho, a partir del 2015 a 2018 se hace en el Hospital de Getafe y a partir de 2018 se generaliza a unos pocos hospitales del país y nosotros hemos tenido la fortuna de ser uno de los seleccionados para probarlo. A pesar de que el programa, bueno, primero hubo que pasar una fase en la que había que adaptar, ver si era compatible con nuestros sistemas informáticos, de laboratorio, de microbiología, etcétera. Y se instala aproximadamente a mediados de marzo del 20, pero debido a las razones que todos podéis suponer, a la pandemia, pues no se puede abordar este trabajo hasta que, bueno, se relaja un poquito las cosas. Y es a partir de mediados de octubre cuando empezamos a funcionar. De momento solo lo estamos pudiendo hacer en la sede de Santiago. Olats y yo somos los que participamos con la ayuda de microbiología. Desgraciadamente no podemos tener un contacto personal directo y estar juntos en esas valoraciones, pero bueno, cuando intentamos echar mano de ellos y colaborar con ellos en lo que podemos. De momento hacemos 3 días a la semana, lunes, martes y viernes, por motivos de agendas, de consultas, etcétera. Unas 3 horas al día para valorar estos antimicrobianos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es nuestro día a día? Bueno, pues lo primero que hacemos es ver nuestras listas de trabajo. Estas listas de trabajo las generamos nosotros, decidimos cuáles son las alertas que queremos recibir y a partir de qué servicios. Y estas alertas, pues básicamente, muy rápido, pues pueden ser alertas de determinados microorganismos, como son bacteriemias, clostridioides o microorganismos resistentes, o determinadas alertas sobre tratamientos adecuados o apropiados. Medicamentos, como os ha explicado Lars, con medidas especiales que tenemos que vigilar muy, muy de cerca, otros con alto impacto ecológico, como estos, carbapenemes, piperacina, taflozan, daptomicina, limfolitis, que se utilizan muy a menudo. Medicamentos con buena biodisponibilidad oral que se podrían estar usando endovenosos y que si el paciente tolera por vía oral, pues el éxito clínico es similar y la absorción es prácticamente del 100%. Determinados medicamentos que requieren una monitorización y luego aquellos tratamientos con una duración prolongada de 5 o de 10 días para valorar si se puede reducir espectro, suspender, etc. Os preguntaréis cuál es la diferencia entre tratamiento, bueno, o no, igual os lo preguntáis, cuál es la diferencia entre tratamiento apropiado, adecuado y ya el tratamiento óptimo, ¿no? En cuanto al tratamiento apropiado, bueno, pues aquel que es activo frente al causante de la infección. Pongamos un ejemplo sencillo, una neumonía neumocócica a la que se le ha puesto, digamos, un carbapenem. Bueno, el paciente probablemente va a evolucionar favorablemente porque estamos cubriendo el microorganismo. Sin embargo, para que ese tratamiento sea además adecuado, debe cumplir otras cosas, y es que su espectro debe estar ajustado.
Si puedes utilizar amoxicilina con un espectro mucho más limitado y con una probabilidad de éxito similar, ¿para qué utilizar un antibiótico con un espectro tan amplio, ¿no? Aparte, debe estar ajustada a la posología, tanto en la dosis como en los intervalos. La vía de administración debe ser la adecuada. Debe ser además adecuada la duración, ni demasiado corta ni demasiado larga. Y, si es posible, pues seguir las recomendaciones de tratamiento. Si las hay locales, como en nuestro caso, pues tenemos unas recomendaciones para muchos síndromes y, si no, pues para externas, ¿no? Y ya el óptimo ya es cuando, ya realizando el rizo, pues ya se cumplen criterios farmacocinéticos, farmacodinámicos, se ha tenido valoración de la penetración del antimicrobiano, etc. ¿Vale? Bien, siguiendo con el tema, cuando llegamos a la mañana, pues vemos cuál es la lista de trabajo que tenemos, los pacientes que tenemos que valorar. Tenemos una serie de alertas que podéis ver aquí. En rojo serían las alertas más graves, más importantes. En amarillo las intermedias y en verde pues menos importantes. Entramos en el paciente y vemos cuáles son todas esas alertas que os hemos comentado y finalmente pasamos a la lista del paciente. Esto es lo que vemos. Vemos cuál es la alerta que hemos recibido, dónde está el paciente, cuál es su trayectoria, si ha estado en urgencias, en la UCI, a lo largo del ingreso. Vemos cuáles son las alertas que tenemos en este caso, cuáles son los tratamientos que ha recibido con número de días, dosis, etcétera. Si nosotros clicamos en cada uno de estos ítems, pues vemos ya más detallado todo. Y datos de microbiología, en el que vemos todos los cultivos que se han realizado y con un más vemos los que son positivos. Y los microorganismos que se han aislado, y clicando en esta parte, pues ya entraríamos en el antibiograma de estos microorganismos, ¿no? Una vez que entramos ahí, pues el trabajo no se acaba ahí. Es un trabajo muy arduo. Tenemos que revisar la historia clínica, el informe de ingreso, los evolutivos de su médico, de lo que ha opinado, cuál es el motivo por el que lleva el antimicrobiano, historia de alergias, las constantes para el ajuste peso-talla, para el ajuste de las dosis, ver si tiene dispositivos, ver los resultados de laboratorio para ver la función renal, hepática, etcétera, los resultados microbiológicos, a veces pruebas de imagen, tratamientos concomitantes para ver interacciones. O sea, cada valoración de cada paciente es bastante ardua. Después de que hacemos esa valoración, pues rellenamos una serie de ítems, como podéis ver, pues si el inicio es apropiado, si el tratamiento es apropiado, en cuanto a si se han tomado las muestras antes de empezar el tratamiento, si es lo más adecuado para los microorganismos más prevalentes, etcétera, etcétera. Lo mismo para ver si es adecuado, con duración, dosis, intervalo, vía, etcétera. Lo vamos rellenando y clicando estos diferentes ítems, si se adhiere o no a las guías, y podemos hacer un comentario y explicar un poquito qué es lo que hemos valorado, ¿no? Y finalmente ya hacemos una recomendación. Pues iniciar, suspender, desescalar, sustituir, etcétera. Recomendaríamos un tratamiento, y rellenaríamos, pues eso, dosis, vía, etcétera, y un comentario de por qué se hace eso. Todo eso pasa en el programa, nosotros lo vemos así, con todos los ítems que hemos seleccionado, con el comentario que hacemos, cuál es la acción que sugerimos y por qué hacemos esa recomendación. Esto lo podemos copiar con este ítem y pasarlo a la historia clínica. Lo ponemos un poco más bonito para que no sea muy abrumador, y es lo que veríais en la historia clínica del evolutivo. ¿Qué es lo que más frecuente nos encontramos y es lo que queremos un poquito concienciaros? Bueno, pues en cuanto a diferentes parámetros como son la indicación y contraindicación, muchas veces nos encontramos que hay antibióticos que se inician sin un claro motivo, por lo menos nosotros no lo identificamos. No hay fiebre, no hay parámetros inflamatorios, no hay un diagnóstico en el evolutivo, en la historia clínica que documente por qué se hace ese tratamiento y cómo podríamos mejorarlo. Bueno, pues no utilizar antibióticos sin indicación, no es por seguridad. Bueno, pues a veces da esa falsa sensación de seguridad. A veces tratamos cuadros que no necesitan tratamiento antibiótico, como bacteriurias asintomáticas, colonizaciones, etcétera. A veces se prolongan profilaxis, más tiempo de lo debido, o tratamientos que se inician empíricamente por si acaso, pues bueno, que luego no se suspenden.
En cuanto a los tratamientos, si son apropiados, pues a nivel empírico, cuando todavía no tenemos resultados microbiológicos, muchas veces lo que nos encontramos es que no se hace constar un foco o un diagnóstico de infección, o que en caso de que se haga es un diagnóstico pues muy poco concreto. El decir ITU o infección respiratoria es decir muy poco. No es lo mismo una cistitis que una pielonefritis que una prostatitis. No es lo mismo una neumonía que una faringitis. Por lo tanto, sí que es importante intentar afinar el diagnóstico de cara a utilizar el espectro más ajustado, porque a veces nos encontramos, como no se ha ajustado igual el diagnóstico, sí que se hace un uso de espectros quizás demasiado amplios. Y para eso recomendamos que utilicéis la guía. La guía donde está valorada la flora local y cuáles son los microorganismos más frecuentes y cuáles serían los tratamientos más recomendables de forma general. Y también hay escalas de predicción de microorganismos resistentes. En cuanto al tratamiento dirigido, a veces nos encontramos muchos problemas para secuenciar o desescalar porque no se han tomado muestras microbiológicas. Es fundamental antes de empezar un tratamiento antimicrobiano siempre que se pueda tomar todas las muestras microbiológicas posibles, porque después es muy difícil tomar decisiones para reducir espectro o para pasar a vía oral o tubulaciones. En otros aspectos, para valorar la adecuación, bueno, pues la vía. Tenemos la sensación de que se utiliza mucho la vía endovenosa en pacientes que ya están en una buena situación clínica, ya no tienen fiebre, están tolerando la vía oral y sobre todo ya cuando son fármacos con una buena biodisponibilidad, ¿por qué no pasar a vía oral lo antes posible? Se reduce los efectos secundarios de los antimicrobianos al utilizarlos por vía oral, se evitan problemas de accesos venosos, infecciones, bacteriemias y salvo infecciones muy concretas como la endocarditis o como bacteriemias muy concretas como Staphylococcus aureus, generalmente casi siempre se puede secuenciar pronto a tratamiento oral. En cuanto a la dosis intervalo, pues a veces nos encontramos pues ajustes en cuanto a la función renal, el peso, la edad, que podrían ser mejorables, pero no es uno de los problemas más frecuentes que encontramos. Y sí nos encontramos un problema con la duración. Habitualmente nos encontramos que no hay un plan especificado y las duraciones suelen ser excesivas. Y no excesivas porque lo digamos nosotros, porque hay recomendaciones nacionales, internacionales y diferentes estudios nos hablan cada vez más de que tratamientos cortos, shorter is better. O sea, conseguimos el mismo resultado clínico con menores efectos secundarios para el paciente y para la flora en general. Y luego el seguimiento de las guías. Eso es probablemente responsabilidad nuestra. Necesitamos hacer más divulgación de la guía y convenceros de que la utilicéis. Bien. Una vez que hemos hecho toda esta valoración del tratamiento de cada paciente y que lo colgamos en la historia clínica, bueno, pues no nos quedamos ahí, tenemos que hacer un seguimiento de esas recomendaciones para ver si sirven para algo, porque si no sirven para nada, pues no tendría sentido todo este trabajo. Entonces valoramos a posteriori todas esas recomendaciones que hemos hecho y vemos si el clínico ha aceptado este cambio que proponemos, pues en este caso proponemos que se cambie a ciprofloxacino y vemos que se ha pasado a ciprofloxacino oral, con lo cual bueno, pues la valoración es que se ha aceptado y también marcamos cómo nos hemos comunicado con el clínico, si ha sido a través del ordenador, por teléfono. Tenemos otras utilidades que no me voy a extender, lo voy a hacer rápido, podemos buscar prácticamente todo por focos, por bacteria, por edades, por un montón de cosas y podemos explotar datos y es algo muy importante para cualquier tipo de estudio. Podemos generar informes de actividad, informes de uso antimicrobianos, informes de microbiología, de prevalencia, de incidencia de determinados microorganismos, del uso de pruebas de laboratorio y de antibiogramas, del uso de antimicrobianos y de tipos de antimicrobianos, seguimiento de determinados microorganismos, como por ejemplo Staphylococcus aureus, y luego una herramienta muy importante es esta, el antibiograma dinámico. Podemos conseguir de un determinado microorganismo a través de todos los aislados que hay a lo largo del tiempo en el hospital,
podemos saber, y en determinadas muestras, orinas, sangre, etcétera, pues podemos saber cuál es la probabilidad de que el tratamiento sea apropiado. Y podemos tener datos también de mecanismos de resistencia. Muy rápidamente ya para acabar, os damos los resultados un poquito de la actividad desde que hemos empezado. Esto sería desde que se instala el programa y en las dos sedes. ¿Vale? Es para que os hagáis sobre todo una idea del volumen de alertas que se pueden generar. O sea, serían en un año prácticamente casi 14.000 alertas. Serían unas casi 40 alertas diarias. Fundamentalmente la mitad serían servicios quirúrgicos, un tercio serían servicios médicos. Por volumen de pacientes, número de pacientes y número de pacientes con enfermedades infecciosas, pues es lógico que el que más alertas genere sea medicina interna, seguido de cirugía general, digestivo, respiratorio, oncología, UCI. Y la media de edades, pues el sexo es sobre todo hombres, la media de edades es alta, como corresponde a los pacientes que tenemos ingresados, y es importante que sepáis que un 25% de esas alertas son alertas que se estiman como graves. Ya en cuanto a las que hemos podido valorar, y esto ya limitados a la sede de Santiago, desde que empezamos hasta finales de febrero, bueno, pues las alertas que se han generado son unas 1.700, de las cuales hemos revisado más de 1.000. De media serían unas 22 al día. Hemos hecho casi 300 recomendaciones en ese tiempo y más o menos una media de 6 cada día que nos reunimos, ¿no? O sea, 3 días a la semana. Como veis, el número de evaluaciones o de medicamentos de tratamientos que se evalúan y en los que se hacen recomendaciones, pues bueno, lleva una curva de aprendizaje y progresivamente pues vamos alcanzando más volumen. Como esto se hace en el Hospital de Santiago y sobre todo hay más servicios quirúrgicos, menos servicios médicos que no están aquí, bueno, pues la mayoría de alertas provienen de servicios quirúrgicos y sobre todo pues medicina interna, cirugía vascular son los que más alertas generan. De esos tratamientos evaluados, en un 40% decimos que está todo bien, que no hay que modificar nada, el tratamiento está perfecto, pero un 60% pues puede haber algo mejorable. No quiere decir que el tratamiento esté mal, sino simplemente que se podría mejorar de alguna manera. Y los servicios a los que más hacemos recomendaciones serían estos. Y la manera en que nos comunicamos, desgraciadamente, lo hacemos fundamentalmente a través del ordenador, escribiendo en el evolutivo, porque no podríamos ir a comunicarnos con todas, no sería posible. Bueno, sin extenderme mucho, fundamentalmente tratamientos endovenosos que podrían pasarse a vía oral, o duraciones excesivas, o espectros excesivos, o no haber tomado muestras previas antes de empezar el tratamiento, es lo que más consideramos generalmente como mejorable. Y las acciones que más recomendamos, pues la más frecuente es suspender tratamientos, por duración probablemente, o porque no están indicados, o pasar a oral, o de reducir el espectro, ajustar la duración. Como veis, se aceptan un gran volumen de nuestras recomendaciones, alrededor del 70%. En un 20% se rechazan y en el resto pues, o se aceptan parcialmente o se posponen en el tiempo. Y finalmente, como conclusiones del WAS, bueno, pues deciros que tiene unos aspectos positivos. Como veis, es un buen sistema de alertas que nos permite ver de una forma sencilla e integrada los datos, nos permite hacer una sistematización del trabajo y saber qué tenemos que hacer cada día y cómo lo tenemos que hacer, registrar la actividad y hacer informes de esa actividad. Pero tiene aspectos negativos, que a veces el funcionamiento es mejorable, hay cosas que no están funcionando bien, que a veces mejoran, que a veces desaparecen. Requiere un tiempo de entrenamiento y consume mucho tiempo la evaluación que haga el paciente y eso nos obliga a que, desgraciadamente, sea una evaluación telemática, con poco contacto con los clínicos, porque el objetivo de todo esto es formar y concienciar. O sea, no es punitiva, no son recomendaciones y es sobre todo con intención formativa. Vale, ahora paso con LATS. El consejo que queremos daros es un poco incidir en las mismas ideas todo el rato, pero nos parece que son muy interesantes estos 4 momentos de la prescripción antibiótica que publica la Agencia de Investigación y Calidad en el ámbito sanitario americana, que depende del Departamento de Sanidad de los Estados Unidos, que son los siguientes. Están todos mencionados en la sesión. Pero bueno, el momento primero sería evaluar si el paciente tiene una infección que requiere el antibiótico. Sería hacer una revisión concienzuda de datos clínicos y de laboratorios relevantes,
diagnóstico diferencial para descubrir otras causas no infecciosas que podrían ser la causa del problema, sopesar beneficios y riesgos de iniciar un tratamiento antibiótico, porque cada tratamiento antibiótico tiene unos efectos adversos asociados, y nos parece que es muy interesante incluir en las historias clínicas los diagnósticos más concretos, los más concretos que se puedan, lo que explicaba Juan Carlos, en vez de poner infección de tracto urinario, pues quizá decir si se trata de una cistitis, una pielonefritis, si es que lo sabemos, pues puede ser de gran utilidad. El siguiente momento sería, una vez decidido que el paciente necesita ese antibiótico, ver si hemos sacado todos los cultivos necesarios antes del inicio, porque esto nos va a permitir poder interrumpir los tratamientos antibióticos y no prolongarlos de una manera excesiva y también hacer una desescalada de espectro. Por otro lado, al pensar qué antibiótico iniciar, pues ajustarnos al diagnóstico, indicar el foco, ver qué microorganismos son los más probables, hacer espectros reducidos en la medida de lo posible y también no olvidar las características intrínsecas del paciente, es decir, si ese paciente tiene un historial de haber tomado antibióticos recientemente, si ha estado ingresado, también no olvidarnos de su historia de alergias, por ejemplo, y siempre que sea posible ajustarnos a la guía de tratamiento local, tal y como comentaba Juan Carlos, porque es la que se ajusta a nuestras sensibilidades. El momento 3, lo que nos viene a decir es que cuando un paciente lleva antibiótico, es cada día que tenemos que hacernos una serie de preguntas. Cada día debemos pensar si puede ser el momento de parar el antibiótico, porque haya unos resultados negativos en los cultivos o un diagnóstico alternativo, si tengo datos de antibiograma que me permitan reducir el espectro, acortar el espectro, esto es muy importante. Y por otro lado, pues siempre que sea posible, el paciente esté estable y tolere la vía oral, pues la vía indicada siempre va a ser la vía oral. Y el momento 4, pues una vez que el diagnóstico está claro y hay una evolución favorable del paciente, utilizar siempre la duración más corta posible, ¿no? El short is better, como comentaba Juan Carlos. Y siempre que sea posible documentar el plan que tenéis con el antibiótico en la historia. Somos conscientes de que no es fácil a veces precisar la duración de los antibióticos. A veces da cosa, esa falsa sensación de seguridad que explicaba Juan Carlos, y otras veces es que el tema es difícil de valorar. Existen múltiples recursos, existen tablas que nos dicen, pues, para diferentes patologías y diferentes antibióticos utilizados, cuáles serían, en general, los días de tratamiento recomendados. Sabemos que luego hay casos en los que hay que individualizar, por supuesto, pero bueno, tenemos estos recursos. También queremos hacer incidencia en que en la guía de tratamiento antibiótico del UA hemos intentado poner las duraciones de tratamiento para cada patología. No están todas, pero bueno, se van añadiendo. Un poco para ayudar a decidir ese tiempo de tratamiento. En esta página de la HRQ también existen unas guías de evaluación de los tratamientos antibióticos, ¿no? Para ayudarnos a tomar decisiones. Y vienen un poco reflejados estos 4 momentos, ¿no? Es hacer una lista de los antibióticos que lleva el paciente, cuáles son las indicaciones para los cuales se han puesto esos antibióticos, si hay alguna entidad que no es necesario tratar, lo que comentaba Juan Carlos de la bacteria sintomática o una profilaxis que se prolonga en el tiempo, hacernos preguntas, como comentábamos, casi a diario de si puedo desescalar, si puedo parar, incluso si a veces sí tengo que escalar. También a veces es muy importante, ¿no? Hacerse esa pregunta y hacer un plan de la duración de los antibióticos. Y ya hemos llegado a la recta final. Y creo que voy a hacer los honores de hacer las conclusiones. Concluimos que bueno, el uso de antibióticos ya de por sí favorece la selección de bacterias resistentes, con lo cual el uso inadecuado de este grupo es mucho más y por eso debemos cuidar esos antibióticos que hay disponibles. El PROA, que como hemos comentado es un equipo multidisciplinar que implica a un montón de gente, tiene esta filosofía de asesorar en el uso apropiado de los antibióticos y bueno, actualmente disponemos de esta herramienta UASP del Ministerio que nos parece una herramienta útil y que nos está ayudando a nuestro trabajo diario.
Y ya para finalizar, bueno, daros las gracias por vuestra atención.